Y hay otra noticia también, en este caso económica, que tiene que ver con el riesgo país, que está en un nivel bajo que no tenía casi desde el 2018, Sofía. Correcto, Nacho, así es. 526 puntos básicos fue el cierre del riesgo país, este indicador que mide, entre otras cosas, cuán probable es que Argentina pague o no su deuda, cuán confiable es el país. Así que cayó 20 puntos básicos durante el día de hoy y de esa manera llegó a su mínimo desde 2018. Claro está que en 2018 estábamos en otro contexto, comenzaba la crisis de Macri, por eso empezaba a subir el riesgo país. En este caso está bajando el riesgo país y por eso es importante, además de mirar la foto, mirar la película de lo que está ocurriendo. A ver, ¿cómo más o menos hoy mediríamos cómo la Argentina tiene que salir a endeudarse al exterior? Si quiere salir a los mercados de nuevo, tomas ese riesgo país, le sumas la tasa de los bonos del Tesoro estadounidenses y con eso tenés aproximadamente 526 puntos básicos, es 5,26%. ¿Se entiende esa parte? Entonces, le sumás la tasa de los bonos estadounidenses y de esa manera te da aproximadamente un 9,5%. O sea, todavía estamos en tasas altas como para salir al mercado extranjero. De hecho, el gobierno celebra, obviamente, que esta película de riesgo país siga yendo hacia abajo, pero realmente necesitamos acercarnos al promedio regional, que es aproximadamente de 320 digo bien, puntos básicos. Es decir que, de alguna manera, que esta peli siga es buena noticia, pero todavía nos falta un recorrido por hacer y eso es obviamente a lo que el gobierno quiere llegar con este programa de acumulación de reservas y con otras medidas que está tratando de hacer para que el mercado obviamente crea en la Argentina y le dé una mano para llegar a ese riesgo país más bajo, ¿no? Porque en definitiva tengan en cuenta, y esto es muy importante, que depende de los bonos de Argentina, ¿se entiende? ¿El dólar cómo anduvo? El dólar anduvo bastante quieto, déjame ver cómo finalmente cerró, porque, sin mal no recuerdo, 1.454, digo bien, el dólar minorista en el promedio de bancos y casas de cambio, 1.455 en Banco Nación. Cuando aquí ponemos oficial, estamos hablando del minorista de Banco Nación, para que todos tengan la referencia bien puesta. Y además el Central compró 75 millones, Nacho, con lo cual nos estamos acercando a los 1.000 millones en un mes. Y si esto sigue así para agosto, llegaríamos a la meta de los famosos 10.000 millones de dólares que se había puesto el Banco Central cuando anunció el cambio de esquema de bandas cambiarias. Es que hay parte, hoy por ejemplo hablaba Redrado, y Redrado decía que había parte de estos dólares que eran financieros y movimientos en los mercados financieros. Por eso es que tampoco estaba subiendo el dólar oficial. Es espectacular que esté acumulando reservas, es algo que hay que celebrar porque hay que acumular las reservas. Pero bueno, después habrá que ver cuánto se puede mantener. Si se mantiene este ritmo, sería espectacular en agosto llegar a la... Idealmente, obviamente, el país tiene que recibir dólares por los bienes que exporta. Idealmente. Yo no lo escuché a Redrado, perdón, pero si se refería a esto, para que se quede claro, digamos, a dólares que entran por temas financieros. Claro, fue lo que dijo. Bueno, que idealmente sería buenísimo que exportemos más este año, que nos vaya mejor. Eso también está en la cuenta del gobierno, Nacho. Yo ayer te lo contaba porque decían ellos, bueno, miren que entre minería, agro, energía, petróleo, con todo esto vamos a tener, sí, los dólares que necesitamos y además, como la gente está comprando menos dólares porque no es un año electoral, lo que yo les contaba del sobregire de dólares, bueno, de alguna manera con eso está descontando el gobierno tener un año un poco más tranquilo, que igual tiene bastantes compromisos de deuda este año, así que atención con eso. Si lo comparás de septiembre acá, el riesgo país ya bajó casi 1.000 puntos. Y mirá, Nacho, este gobierno arrancó, imagínate el gobierno... No, ni hablar. Y arrancó pero digo, en la todo oficina lo que con fue 2000... sí. La incertidumbre preelectoral de octubre. Sí. El riesgo país en septiembre estaba a 1.400 puntos. Y hubo momentos, sí, de 1.500. 1.500, por ahí. Y cuando ha bajado arrancó este 1.000 gobierno, puntos. claro, exactamente. Ha bajado 1.000 puntos.